Bueno, pues nada, que estaba diciendo que me alegra mucho que estemos aquí quienes se hayan reunido con nosotras y esperemos que podamos hacer una cápsula, programa o como se quiera llamar esto, para compartir y para darles una idea de cómo hemos trabajado estos años, ¿sí? Y con mucho gusto y con mucho, es un honor que me invite Gema y aquí estamos. Muchas Ahora gracias. que tú me digas, empezamos. Ya empezamos. Vamos entonces. Ujú. Bueno, entonces, ahí te va. Hola Gema, ¿cómo estás? Hola, Selma, ¿cómo estás? Pues Muy nosotros bien. aquí con mi familia te tenemos varias preguntas que hacer. Miren, está mi papá y mi mamá, están mis abuelos, mi abuela y mi abuelo, y también Oh, me acompañan mis hermanos mayores. Uy, nos estamos aquí cayendo. Y mis hermanos mayores, ¿sí? Que esos ya están en la secundaria. oh, qué Estaban importante que toda pequeños, tu ya, familia hable sí. de sexualidad, Selma. Bueno, lo que pasa es que venían más amigas, pero ya no cabemos. Y hay otras personas que también te van a acompañar. Oye, y te queríamos preguntar, aquí está mi hermanito chiquito. Este es Oh, Miguelito. hola. Hola. Bueno, miren, con esta familia es con las que Selma juega, más bien los niños y Selma juegan. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué te ha gustado más a ti de ser educadora de la sexualidad integral, no cualquier cosa, integral de la sexualidad? ¿Qué, Gemita, qué te ha gustado más? Eh, uy, pues me ha gustado mucho muchas cosas, muchas cosas, pero quería compartir cuando menos tres puntitos. Uno, me ha gustado mucho ver cómo, por ejemplo, si le seguimos hablando a los muñequitos, pues ver cómo va cambiando tu forma de pensar, cómo va cambiando tu forma de entender las cosas, cómo vas haciendo preguntas cada vez más complejas y cómo te da mucha confianza cada vez preguntar más y preguntar más. Y me da mucho gusto ver la cara de los niños y las niñas, así como tus hermanos, tus hermanas, o hasta tus papás y tus mamás. Me da mucho gusto ver cuando sus ojitos se emocionan con una respuesta. También me da mucho gusto ver que los niños y las niñas, como tú, como tus amiguitas, tus amiguitos, eh, pues ven la vida muy bonita, creen en las cosas buenas, creen en el buen trato, creen en la justicia, eh, creen que todo mundo merece un mundo saludable. Eso es algo que me gusta mucho, o sea, ir a trabajar con niños y niñas como tú y como muchos otros, me llena mucho de alegría porque me acuerdo de las cosas lindas de la vida y de lo linda que son las personas. Y otra cosa que me gusta mucho es ver cómo luego tomas muchas decisiones, pero con más seguridad. O sea, que ya no te dejas engañar, que te sientes más seguro, que explicas cosas y que las niñas y los niños aprendan. Eso me da mucha felicidad. Y Selma, ¿qué es tuya? ¿Qué es de ustedes? Bueno, Selma es una maestra que allá en la escuela le decimos Miss Selma. Oh, Entonces, ella desde hace muchos años, bueno, yo ya soy nieta de nietas, porque ella desde hace 38 años ha trabajado en escuelas y nos ha ido a enseñar cosas. Bueno, yo me acuerdo de mi escuela, que ahorita estamos en pandemia y estamos en la casa, pero ella nos ha enseñado muchas cosas y hay algo muy bonito. ¿Y a ti qué te gusta de ser una maestra en educación integral de la sexualidad, Selma? Bueno, yo les voy a decir, a mí me encanta varias cosas. Una es
y que lo comparto con Gema. Una es, al preparar mis materiales, siempre estoy pensando en mis niñas y niños. A veces ando en el mercado, en la calle, no sé en dónde, de viaje, y muchos de los materiales los he comprado allá afuera. Por ejemplo, esta familia me la hizo una artesana que se pone ahí en San Ángel, ¿no? Y así luego les voy a mostrar otros bebés que los traje de España y unas muñecas que me traje de Estados Unidos. Que la mamá pare un bebé y la acompaña su compañero, su pareja, el papá del bebé. Pero algo que me gusta mucho al trabajar con las niñas y los niños, que el trabajo desde 4 o 5 años de edad hasta 12 años y también secundaria, pero normalmente son chiquitos de primaria, que tienen una gran curiosidad por la vida, por todo lo que aprenden. Tienen una gran necesidad de participar, de hablar, de decir sobre la vida. Entonces, esa curiosidad la compartimos y aprendemos cosas que tienen que ver con su cuerpo, con cómo son, y también que son capaces los niños de compartir cosas que les han dicho que son de las niñas, ¿no? Pero ellos se sienten muy integrados a esto. Incluso llegan a decir cuando bañan a los bebés, ¿sí? Unos bebés que tengo por aquí, que ahorita se los enseño. Cuando los bañan, los chiquitos, los hombres, son los que quieren colaborar. Algunos que vienen de familias muy sexistas, machistas y demás, pues eso dicen, eso es cosa de mujeres, pero son 1 en 35 niños. Entonces, lo que podemos ver es que los compañeritos se integran con las niñas y le quitan la ropita y los bañan y cuando yo pido que les canten un arrullo ya al final de la actividad, ¿quiénes creen que son los que participan y levantan la mano primero? Que se saben arrullos para los bebés. Pues son los varones, son los niños, ¿sí? Ellos son, en 35 años les puedo decir que siempre son los niños. Y las niñas acompañan y cantan también estos arrullos, pero comparten el lavarlos, limpiarlos, cambiarlos, ponerles su ropita. Y así cada año, ¿no? Porque, por ejemplo, en primer año trabajamos con estas familias y nos damos cuenta de qué importante es la familia. Y eso me da mucho gusto cuando ellos se dan cuenta que pueden aprender otras cosas diferentes y que si lo hacen están integrados, que no hay problema. Y así gradualmente, cuando en cuarto año hablamos de genética y de herencia, es impresionante cómo puede entender el concepto de ADN y la importancia de la herencia tanto biológica como cultural. Y así nos vamos, ¿no? Lo que me gusta trabajar con los niños es la sorpresa y las niñas cómo descubren su cuerpo y su forma de entender el mundo desde la sexualidad. Eso me encanta. Sí, sí, como todo el desarrollo cognitivo listo para aprender algo que además lo pueden percibir como saludable. Es súper emocionante ver escuchar demasiadas preguntas, ¿no? Que tienes que decir, calma, calma, calma uno por uno. Ahorita que estabas diciendo de los niños, cuando arrullan, cómo es simpático de repente ver a los niños en preescolar, hombres, cocinando y gritando, ¿no? Frijoles, frijoles, porque pues tenemos frijoles, habas y 2, 3 cositas así, y muy contentos también, cocinando. Oye, incluso por ahí tenemos, me acordé dentro de una actividad que es para hacer cosas de casa, les gusta mucho una agüita que tenemos con jabón para limpiar los vidrios, por ejemplo, ¿no? Es algo que también disfrutan mucho. Y por lo que veo, ahorita que estabas platicando, Selma, cómo no dejas de ser educadora sexual, ¿no? Aunque tengas muchos años y seguro tienes ahí algunos materiales de más en tu casa, vas a un país y piensas en los niños, y vas a una tienda y piensas en los niños y las niñas, y vas al mercado y pues otra vez te traes la escobita, te traes pues todas esas cosas que sientes que te pueden servir para este cambio de paradigmas que estabas comentando, de
que incluso puede ser que no lo aprendan en casa, pero que acá a través del juego aprenden modelos quizá un poquito más integrales. Bueno, sí, eso es así. Lo que pasa es que, por ejemplo, donde yo trabajo, esos espacios para poder hacer actividades, por ejemplo, del hogar y que los niños hagan cosas que hacen las niñas y las niñas cosas que los niños. Yo no tengo mucha oportunidad porque la escuela no tiene esa estructura, ni me permiten llevar comida, ni nada que Ah, pueda ser ajá. así. ¿Sí? Y menos ahora con lo de los sismos, el argumento es la seguridad. Ahora menos, antes todavía podía hacer algunas cosas. Entonces, la experiencia valiosa de aprender en este campo es, para mí, el que sepan que son iguales pero diferentes, que hay que tener respeto por la diferencia y la diversidad, ¿sí? Que hay que saber que pueden arreglar sus diferencias mediante el diálogo y mediante la resolución no conflictiva de los problemas, es decir, con una educación para la paz, Ujú, que ujú. siempre se tienen que estar manejando en eso que tú ya mencionaste, en el terreno de bien tratarme y bien tratar a los Así demás es, y sí, exigir que me traten bien, ¿sí? Para claro. que haya una equidad y un equilibrio entre niñas, niños, 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 niñas, niñas, ¿sí? Sí, claro, estás hablando de características bien importantes de la educación sexual, ¿no? Una serie de valores como la equidad, como la igualdad, como Sí. el buen trato, como la expresión de sentimientos, como un mundo, pues básicamente una línea súper importante de la educación sexual que es la línea de los derechos humanos. Ujú. No se podría concebir educación sexual con exclusión, con diferencia, o sea, sin tener un montón de cuidado en todos esos detalles, en todos esos valores. Oye, me imagino que pues debe haber un montón de experiencias, pero ¿hay alguna experiencia que hay con tu familia de muñequitos y con esos otros que ahorita nos vas a enseñar y con tantos años y con tantas caritas vistas por ahí? ¿Hay alguna experiencia que tú sientas que te generó un aprendizaje muy importante para tu vida como educadora sexual? Sí, mira, algo muy importante en esto es escucharlos, ¿sí? Escuchar qué quieren, qué necesitan, qué saben, qué no saben. Porque si uno llega de sopetón bueno, lo que yo he hecho es el trabajo desde preescolar, como decía hace rato, 4 o 5 años, y va gradual todo el programa, ¿sí? Todo el programa de educación sexual integral de la sexualidad para estas chiquitas y chiquitos, y no es de sopetón, de que llega uno con los esquemas de las genitales y les habla así de pronto y ya va a bote pronto y de golpe, ¿no? No, esto va gradual de acuerdo a su desarrollo intelectual, emocional, social y físico. Claro. Entonces, de lo que yo he aprendido es que hay que escuchar qué necesitan, qué quieren saber, cuál es su curiosidad y siempre ver qué es lo que ellos saben también, o hasta dónde saben, ¿sí? Para no llegar como el del chiste, ¿no? Mamá, ¿qué es pene? Y pues, se suelta con todo un rollo el papá, dice, tú, mamá, quítate a un lado, yo voy a explicar. Y no preguntaba eso, era para que no penara el alma del abuelito de su amiguito, que no, su alma no pene. Entonces, no dar información de más en niveles donde los niños no pueden entenderlo, y no porque sean tontos, sino porque están en un nivel de desarrollo cognitivo que va evolucionando con el tiempo. No es lo mismo, les hablo del cuerpo, pero no es lo mismo lo que les explico o lo que tratamos o lo que aprendemos en preescolar, primero y quinto año y sexto de primaria, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, aprender eso, a ser muy respetuosa con ellos. Con Sí, ellos, con ellas, y eso es difícil, ¿eh? Porque a veces las niñas se sienten muy intimidadas por la presencia de los varones, sí. pero yo me he resistido a hacer grupos separados, eso Ujú, no, porque pues vivimos hombres con mujeres y mujeres ujú, con hombres, ujú, entonces eso resulta a veces difícil, y las mamás a veces no lo aguantan mucho tampoco, ujú. quieren que se haga una diferenciación y que se hagan grupos separados, y
eso es una cosa difícil, pero eso es experiencia que he tenido a través de 37 años, 38 ya, de Sí. estar trabajando con esto. Pues ve qué Ujú. valioso, ¿no? Porque a pesar de tantos años trabajando, estás dando prioridad a escuchar y a no poner pues tu experiencia y tus conocimientos previos por encima y poder escuchar las necesidades. Sí. Fíjate que yo también, y fíjense, pues, porque estamos platicando, pero con ustedes también, Además, sí. yo me quedé pensando también cuál podría ser una experiencia a compartir. Me acordé de un papá que en una ocasión, pues tenía como mucha dificultad para el tema, y pues estaba molesto, estaba inquieto sobre el contenido de sexualidad para el alumnado. Entonces, lo que tuvimos que hacer en la escuela para contener esa angustia fue hacer una plática específica para ese grado escolar y poder aclararles y quitar el chisme o lo que fuera para poder contener, porque es mejor abordar las situaciones que darles vuelta, ¿no? Sí. Entonces dimos la plática y algo que me llamó mucho la atención es que el mismo papá que tanto estaba molesto por el programa, al final se acerca y luego comparte que tiene una experiencia de antecedente de violencia sexual en la familia y finalmente puede compartir sus emociones y finalmente pude entender el porqué de su reacción. Entonces, siempre que puedo, trato de acordarme de eso, de decir, o sea, si vas a hacer para las que tienen interés o se dedican a esto, que siempre hay una razón de ser para la angustia ante la sexualidad, ¿no? Y que vale la pena hablarlo y que vale la pena escucharlo y que vale la pena no juzgarlo y mejor decir, acercarse y mejor estar dispuesta a hablar para que fluyan esas dificultades y pueda manejarse la sexualidad pues como se necesita, ¿no? Saludable y de educación para todos los grados escolares. Pero esa experiencia a veces tengo que volver a decir, acuérdate que hay una razón de ser, acuérdate que es un tema donde puede haber sufrimiento, donde puede haber una historia muy fea de educación sexual en casa, donde se puede venir de una casa de total silencio, de mensajes horribles hacia el cuerpo, de secretos y de muchos retos que tú puedes ir ayudando si muestras empatía. Y entonces es un poco el mismo principio, ¿no, Selma? Escuchar, ponerse a ver, abrirse a la posibilidad de entender la necesidad del otro o la otra. Oye, algo que quería yo agregar aquí rápidamente es Ujú, que en cuanto a experiencias de aprendizaje valiosas, es que muchos años, muchos años, tuve siempre a mis alumnas y alumnos de la Facultad de Psicología que ujú, tomaban la materia el tópico de sexualidad humana, haciendo prácticas en el colegio o no nada más en el colegio donde estuve tantos años, eh, sino también en otras escuelas. Y entonces hicieron ahí su práctica, hacían materiales maravillosos. Hicimos A ver, conjuntamente. un segundito, Selma. Es Sí, sí, que sí. alguien está compartiendo, espérame. Ya. ¿Ya? Sí, Rocío, estabas compartiendo sin querer. Adelante. Bueno, Estabas con los alumnos y las sí, alumnas. que mira, ha sido valiosísimo todo el trabajo que hicimos juntas y juntos, porque allí se fueron fogueando, fueron entrenándose, fueron aprendiendo a hacer materiales, haciendo cartas descriptivas, a hacer todos proyectos y programas que tenían que ver con la educación integral en sexualidad. Entonces eso es una experiencia de aprendizaje muy valiosa que compartimos y ellos estaban ahí con los niños. En algunas ocasiones sí los lancé al ruedo, como quien dice, o al estrado del salón para que dieran clases. No siempre lo hacía, solo con los que estaban más capaces para hacerlo y fue en un trabajo muy bonito. Entonces, eso lo agradecí muchos años porque aprendí muchas cosas con ellos. O sea, estaba ayudando en dos niveles, a los universitarios y a los chiquitos, ¿no? Y a las niñas y niños de la escuela.
Entonces fue fructífero y por eso ahora hay tanta gente en todo el país, exalumnos míos que están trabajando muy bien en este tema, ¿sí? Y eso pues es un gran aprendizaje. Claro. Sí, las expusiste al ruedo, pero también les diste la oportunidad de probar con alguien que tenía mucho tiempo trabajando y guiando y orientando y quitando el miedo pero además con fundamento científico, que también, o sea, no es aventar al ruedo así nada más, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces ve, pues digamos que estás hablando también de la trascendencia de tu trabajo, ¿no? De cómo al formar profesionales, o sea, uno no necesariamente sabe dónde es donde está aportando para construir una sociedad más saludable. Un camino, pues es en mi casa, hablando con respeto del cuerpo, pero otro camino es formando, otro camino es con un material. Y una persona no sabe hasta dónde puede llegar, o sea, hay tanta necesidad sobre el tema, sobre enfoque saludable en el tema, que muchas aportaciones que hagas pueden cambiar una actitud, un hábito, una vida o una forma de pensar de una persona y ese es el poder de la educación. Eso está muy padre. Ujú. Oye, y ¿tus muñequitos tendrán algún consejo para las personas, mamás, papás, maestro, maestra de grupo, Mira, futura educadora sexual o ya con experiencia? ¿Tendrá algún consejito? mira, yo te voy a mostrar, a ver si se alcanza a ver. Sí, se Esta alcanza a es, ver. esta es una nena, ¿sí? Una bebé, bebé muñeco. Estos los traje yo de España, imagínate, y ahí venían conmigo. Y este es el varón. Ujú. Ujú, muy bien. Entonces, hablarle a los niños y a las niñas sobre su cuerpo como algo valioso, respetable, único, que es igual pero diferente a las demás personas y que tiene que aprender cómo se llama, así como trabaja con frente, cabello, ojos, pene, vulva y demás. Es decir, que es integral. Entonces, yo creo que algo que podemos aquí sugerir, porque no, yo no doy consejos, yo hago sugerencias, es que hablen con esa naturalidad con la que hablan de la vida cotidiana sobre también las partes sexuadas del cuerpo de las niñas y los niños. Sé que no es fácil, sé que causa mucha dificultad a mamás y papás hablar de esto, pero a las preguntas tiene que ir directa la respuesta sin andarle contando mentiras o fantasías o decir, no, espérate, de eso no se habla, como decías hace rato, pero sí reconocer que si les da miedo hablar de esto, entonces lo puedan delegar a quien sí pueda hablar de esto, ¿sí? Es decir, decirle a las criaturas, mira, esto no lo sé o me cuesta trabajo y mejor lo vamos a hablar con alguien que sí sepa. Afortunadamente ahorita ya hay mucha gente trabajando en todo el país, pero todavía hay mucha necesidad de educadoras, y digo educadoras porque la mayoría son mujeres, integrales en sexualidad, pero que lo hablen checando qué tanta angustia les produce. Porque si les produce mucha angustia, más vale que lo reconozcan y digan, mira, yo de estos temas me cuesta trabajo, pero hay que hablarlo, ¿sí? Hay que reconocerlo. Entonces, yo daría ese sugerencia, que se revisen porque tú lo dijiste hace rato, esos miedos de dónde vienen, ¿sí? ¿Por qué les da tanto miedo hablar de esto? O ser muy francos y francas sin excederse, como decía yo hace un momento, en dar una información sexualizada en exceso, ¿sí? Así mucha preocupación por la sexualidad y qué te hicieron y cómo te hicieron y quién te tocó. Y esto me lo he encontrado en todas las reuniones de papás que tengo cada año, que algunos papás, algunas mamás están en la terquedad de que enséñeles sobre abuso sexual cuando que mi línea es por el bienestar, por el buen trato y por la salud sexual y no la parte enfermiza o fea de la sexualidad. No es que no lo hable,
porque si hay necesidad, tengo el tema preparado y lo puedo hablar. O si alguna criatura sale por ahí con que ha sufrido esto y descubre que ha sido abusada sexualmente, que es violentada, lo hablamos, ¿sí? En corto, o si el grupo es una inquietud grupal, en grupo. Pero que no sea el tema directo, así. Hoy vamos a hablar de la violencia sexual. No creo que sea prudente, ¿sí? Sí les dejo en todo el camino que tienen que cuidarse, su salud, cruzar la calle y su sexualidad. Es decir, protegerse y cuidarse en términos amplios generales. No el foco puesto sobre la violencia, porque a mí me parece que eso, pues bueno, y en sexto año, por ejemplo, si hablamos de infecciones de transmisión sexual, que es una parte fea, y si alguna, pero necesaria de información que tienen que saber, pero si alguno, por ejemplo, o alguna quiere hablar sobre abusos o sobre otros temas complejos y difíciles, yo diría que se hable, que no haga uno el por aquí no vi y me hago la vista a un lado, Claro. ¿no? Entonces, no, eso no se vale, ¿no? Muy bien. Mentirle a los niños no se puede, no se vale. Las niñas y los niños son inteligentes. Ajá. ¿Sí? ¿Tú cómo Ajá. lo haces? Bueno, ¿O qué es lo que también haces? nos vamos por la integralidad. También es mucho más en todo preescolar y primaria, eh, es mucho más la parte de construir una sexualidad positiva, saludable y desarrollar habilidades, conceptos, manejo de afectos para construir una sexualidad saludable, pero también vamos abarcando poco a poco la parte preventiva, prevención de violencia, prevención de inequidad, prevención de abuso sexual. Y por ejemplo, nosotros sí tenemos de kinder 1 a cuarto de primaria, un octavo del programa más o menos se dedica a prevención de abuso sexual y después a partir de quinto de primaria a otros problemas relacionados con la sexualidad, pero más o menos es como un octavo del programa en preescolar y primaria. Y, y mucho de lo demás es lo positivo. Y sí, claro, por supuesto, también hablamos de todos de las dificultades que tengan más que ver, sobre todo con la edad, ¿no? Entonces, bueno, Yo quería, es como ir viendo varios modelos, ¿no, Selma? Algo que ha pasado, siento, en educación sexual infantil es que como que han empezado aún desde hace muchos años con un modelo, con una ideología, probando un modelo y no hay algo como unificado para todo el mundo, entonces hay como varios esquemas, pero sí nos gusta. Ahora, también hacemos nos vamos más por lo positivo y lo saludable, pero si hablamos del conflicto, pero por ejemplo, cuando nosotros hablamos de violencia sexual, sí la metemos siempre dentro de otras formas de violencia, ¿no? Por ejemplo, cuando se trabaja violencia sexual, se trabaja violencia, abuso, violencia física, verbal, social y sexual. Entonces se ve como una forma más de violencia que no debe suceder, y se desarrollan, pues es que tiene como muchos subtemas, cambia el subtema cada grado escolar, porque también esta parte que decías de respetar el desarrollo cognitivo nos parece súper importante, igual de no sobreerotizar, de no sobrecargar de violencia a los niños y a las niñas, y sobre todo, sabes que hemos visto que cuando se habla de violencia es muy importante que se quede el mensaje de ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Y en qué me puedo apoyar? Y, o sea, como que no se quede solo la violencia puede suceder y ya asústate, sino dar un poquito de recursos. Y además también los papás trabajan un poquito con violencia y muchito con lo positivo, ¿no? Sí, mira, yo aquí lo que le doy más énfasis es no el que precisamente erradiquemos el miedo a tratar el tema, a hablar del tema, a que es una porquería, a que es peligroso, cuídate de los hombres, todas esas cosas me parece que no son saludables, pero se teje en tanto trátate bien y trata bien a los demás y no permitas que te maltraten. Sí, en ese rubro lo trabajo y más que estar enfatizándolo, yo no lo tengo como un tema específico, aunque lo tengo Ajá. preparado
preparado para casos especiales, como dije hace rato. Ajá. Y me parece que dentro de lo que son las clases tengo bien plantado o bien planteado los valores, ¿sí? Ujú. Es más, mi materia en la escuela donde estoy está inserta en el área de valores. Claro. Y a él le sorprendió mucho cuando veían mis cartas que todas decían valores, ¿no? Y qué valores son los que estoy apoyando o haciendo énfasis. Entonces, eso hace que el valor sea la salud sexual, la vida, el disfrute, la sensualidad, que no es el erotismo como tal. A lo mejor en sexto año algo se habla, pero no es tan, fíjate, están en ese momento, no es tan importante, quieren hablar de otras cosas. A lo mejor de los novios o del romanticismo, de la ternura, pero sí hacer el énfasis del autorrespeto y hacer valer sus derechos y que no sean maltratados. Entonces, El a mí me parece empoderamiento, ¿no? sí, el empoderamiento y la autoestima Ujú, y ujú, la autoimagen como ujú, un ser sexuado valioso, ujú, ¿sí? ujú. Y la sensualidad, porque eso es más que nada disfrutar la vida, ¿sí? Y ahí cuando podía, porque ahora te digo que ya no me dejan, pues llevábamos, hacía yo sandwichitos y cosas y cuando hablo de las gallinas y los huevos, les ponía yo, les hacía una tortilla de huevo al final y lo compartíamos, o en sexto Mm, año comíamos y disfrutábamos, hacía un ejercicio sensorial muy agradable. Entonces, pues eso es lo que yo sugeriría son las experiencias, es mucho más, son muchos años, pero ha sido un disfrute enorme poder trabajar con los niños. A lo mejor un año de estos, que no sé si la pandemia lo está ya provocando, me tendré que retirar y jubilar de este trabajo, pero no lo sé. pues Vamos a a lo ver. mejor ahora que si llegas a decidir eso, pues entonces tendrías que escribir, Selma. Tendrías que escribir para que los alumnos y las alumnas que estuviste formando en la universidad, pues ahora los formes, eh, pues desde todas estas reflexiones que no nos caben en 15 minutos, ¿no? A Claro, mí también me gustaría dar un consejo relacionado igual con el aprendizaje que les compartí, que es que cuando las cosas se ponen difíciles, especialmente con los papás y las mamás, que tengamos paciencia, que tengamos empatía, que escuchemos las necesidades con respeto, sin creer que estamos en una posición diferente porque sí tenemos ciertos conocimientos sobre sexualidad o porque ya superamos esos miedos o esas dificultades, ¿no? Entonces, creyendo que a mí me gusta mucho confiar en que los papás y las mamás aman a sus hijos, que en general quieren lo mejor para ellas y para ellos y que en la medida que aprendan lo que es la educación sexual adecuada, que empodera, que tiene todos estos valores, que está basada en derechos humanos con énfasis, enfoque de salud, que en la medida que lo vean y que comprendan el beneficio, definitivamente van a estar de este lado, con los cuales además son la minoría, ¿no? Pero y quizá esta parte de animarse a fundamentarse, a formarse para participar, porque es una profesión muy linda, enriquecedora, que sientes que participas, que sientes que ayudas y que además disfrutas mucho, no sin el cansancio propio de la profesión, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? Eh, dice Selma, dice, ¿qué tan bueno es normalizar todos estos temas para los niños? Creo que firmemente que los niños son más inteligentes y prudentes que nosotros como adultos al momento de hablar de estos temas y que ellos nos van a ir dando las pautas de lo que necesitan saber. me gusta mucho el comentario. Normalizar. Bueno, no sabemos qué es eso de normal, pero si se refiere a cotidianamente tratar los temas como algo natural, como algo como hablar de otras cosas, pero importantes y valiosas, sí, yo creo que sí. Y lo que comenta ahí, pues nomás lo apoyo y me parece que es muy cierto, porque tienen más inteligencia y prudencia, sí es muy, muy verdad. Entonces,
basémonos en esto, en su inteligencia, en su prudencia, en su curiosidad, en sus ganas de saber. Y con esto pueden darse normas, pautas, camino, pues, más que normas, camino para poder educar como papá, como mamá, ¿no? Ok. O como familia. Entonces, muchas gracias por el comentario, me parece muy adecuado. Sí. Y luego, hay 2 comentarios que hablan de, pues, que los adultos son los que traemos nuestros mitos, inseguridades, prejuicios, y que como papás, primero sería importante reeducarnos, ¿no? Para poderlo traducir de mejor manera. Pues miren, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo arrulle. O sea, sí venimos con varias dificultades, pero no vamos a esperar a ser expertos en sexualidad para poder hablar con mi hijo, para poder darle un mensaje. Ahora, puedo empezar por el camino que se me haga menos difícil. Por ejemplo, bueno, puedo empezar por un curso, ¿verdad? Para que se me ir liberando un poquito estas cosas. Puedo empezar compartiendo con mi pareja, con mis amigas, con mis amigos. Yo aprendí esto y ese aprendizaje pues me fue de esta manera. Yo he visto que los niños ahora esto, como que compartir y quitarse el miedo, porque por ejemplo, he visto que cuando las mamás y los papás o docentes platican de lo que ven en los niños y las niñas, como que dicen, o sea, no nada más es mi hijo, es parte del desarrollo, ahora ya tienen más materiales. Así que hay como varios caminos para ir empezando y empieza por lo menos por lo uno, que esté fundamentado, que sea saludable, que sea un buen recurso, pero por un tema que te sea a ti relativamente fácil. O sea, puedo empezar a lo mejor trabajando con el cuerpo humano en plastilina, ¿no? O dibujando, o con un buen rompecabezas, o a lo mejor puedo empezar con esta parte que decía Selma del empoderamiento, de la autoestima, la comunicación, el valor de las personas, pues son ejes trascendentales que si el niño o la niña o lo aprende de manera adecuada, lo va a llevar a su sexualidad y a cualquier otra área de la vida. Entonces, en ese sentido es importante. O sea, tampoco esperes a tener un diplomado para poder hablar con tus hijos. Y si lo Claro. necesitas, pues entonces échate el diplomado, que al cabo dura un año el diplomado, el que sea uno, pues donde se pueda, siendo mamá, papá, y ya te quitas de tantos obstáculos y empiezas a hablar con seguridad. Lo que Sí, sí es que, o sea, ya no se puede quedarse en el, en el yo no lo aprendí. No, ya no podemos porque el costo emocional y para el desarrollo de los niños y las niñas ha sido alto. ujú, Entonces, bueno, nuestros papás pudieron hacer lo que pudieron hacer, los amamos, hay que hablar con ellos porque eso sana cosas o con ellas, pero ponte las pilas y empieza con lo más fácil, con lo más positivo, con lo más necesario y pide ayuda, para que puedas empezar. Y lo que te va a pasar es que te va a pasar muchas cosas muy bonitas que no te esperas que pasen, porque es muy bonita la educación sexual. O sea, realmente cuando te atreves, vas viendo el desarrollo y no vas a saber ni qué hacer con la confianza que te va a dar tu hija o tu hijo o tu sobrino a la hora que vea que tienes disposición para hablar de sexualidad. Y vas a ver que es una cosa súper bonita y que vas a poder cambiar las generaciones. Entonces, sí hay razones, pero no las podemos usar como justificaciones y tenemos que, pues, ser resilientes y agarrar el toro por los cuernos. Te voy oye, a pero leer otra pregunta, dime. espérame, antes de que pases a esta, mira, una cosa importante apoyando lo que dices. Empezar por cosas tan sencillas como disfrutar la vida. Es decir, comer, jugar, dormir, descansar, brincar, saltar, bailar. Es decir, es muy importante porque eso tiene que ver con la sensualidad y después eso se va a transmitir o se va a llevar a la vitalidad en el ejercicio de la sexualidad. Y la otra que más que aquí por ahí decían los mitos, yo creo que los mitos son historias muy hermosas que han sostenido a la cultura de cualquier sociedad.
Entonces, más que mitos, que distingamos y encontremos las mentiras, ¿sí? Que distorsionan y hacen un aprendizaje enfermizo o no saludable, ¿sí? Entonces, más que los mitos, que esos son muy respetables y maravillosos y muy necesarios para darle coherencia y cohesión a un grupo social, son las mentiras que nos han contado alrededor de muchas cosas, pero en especial de la sexualidad. Implícitas y explícitas. Así es. Oye, hay otra pregunta, Selma. Dice, ¿qué opinión tienen sobre los niños y niñas trans? ¿Están en edad de decidir sobre su identidad sexual? ¿Cómo actuar como padres? Bueno, ese es un tema muy difícil, muy doloroso, muy complicado. Es de pensamiento complejo en emociones y decisiones. Los niños trans, las niñas trans, así nacen. No se hicieron, no son monstruos, no les pasó algo terrible, sino así nacieron. Como puede nacer Gema con el pelo chino y yo con los ojos cafés y más blanquitas, menos blanquitas, así nacieron. Entonces, ¿qué necesita esa criatura como cualquiera otra? Primero que nada, aceptación y amor, cariño. Los chiquitos y las chiquitas que saben esto no son binarios, no son las niñas y los niños, sino hay allí un trastoque en el cuerpo, el trastoque para nuestra concepción de niños y niñas, ¿no? En donde el cuerpo no corresponde a la sensación y a la emoción y al entendimiento psicológico de qué son y quiénes son. Entonces, esa parte, que ellos decidan, pues no es que decidan, es que así son, ¿sí? No es una cosa que decidan, yo quiero decidir que soy niña aunque sea niño. No, ojalá y fuera así tan simple, pero no es así. Así son. Son niños que nacieron en el cuerpo no adecuado o no conceptualizado como este me corresponde. Me siento diferente dentro de un cuerpo que no me corresponde. Entonces, básicamente, quienes deciden, como todos niños menores de 18 años, el papá y la mamá o la mamá y el papá deciden por la vida de todo lo que esa criatura tenga que hacer o quiera decidir, ¿sí? Y lo tiene que apoyar y lo tiene que seguir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Apoyarlos, quererlos, aceptarlos y amarlos profundamente como a cualquiera de los hijos que se tengan. Entonces, que entiendan eso, pues lo entienden porque lo viven. Y más bien nosotros somos quienes tenemos que entender qué le está pasando y qué es lo que necesita. Entonces, dentro de este amor y de esta aceptación, pues quizá algo que puedes hacer como mamá o papá es buscar información, grupos que trabajen con fundamento científico y que te puedan orientar y te puedan ayudar a lidiar con tus emociones y que tu amor profundo de mamá o de papá se traduzca en una respuesta saludable para el niño y para la niña o la identidad de género con la que se identifique y que pueda ser un niño y una niña fuerte, ¿no? Y que capaz de ejercer todos sus derechos como cualquier otra persona. Hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa cuando un niño trae información que no corresponde a su edad o desarrollo cognitivo? Es decir, está más empapado sobre el tema a comparación del resto de sus compañeros. ¿Cómo le pedimos que respete el proceso de los demás sin que el niño lo vea como algo malo? Bueno, a ver, la información que nos preocupa que traiga un niño en su salón, por ejemplo, la que nos preocupa más es la sobreerotizada o la violencia, ¿no? O la violenta. Puede ser que el niño sepa más cosas, pero que no son cosas que le afecten a nadie y que simplemente pues enriquece. O sea, no siempre la diferencia es algo que deba preocupar. Pero si la diferencia preocupa porque sientes que sobreerotiza a los niños, porque está viendo pornografía y baila, platica, porque usa un lenguaje inadecuado, etcétera, pues lo que valdría la pena hacer es darle un espacio
y poder escuchar un poco cuáles son sus inquietudes, cubrir sus inquietudes en cuanto a darle respuesta adecuada para la edad. Y también revisar un poquito cuál es la fuente de información, revisar sus sentimientos asociados a todas estas ideas. Y lo que podemos hacer, bueno, si hay alguna información que en verdad les hace daño a sus compañeros y compañeras, explicarle por qué hace daño. Y una cosa saludable que puedes hacer también es ayudarle a tener una posición de compartir información sobre sexualidad, pero que sea saludable. O sea, lo mismo que estaba haciendo, pero que ahora lo haga pues de manera responsable, con fundamento, de manera bonita. Si lo que él o ella ha compartido, ha dañado, ha generado ascos, ha generado malestar, pues entonces se tiene que trabajar como una falta de respeto y ver cuál fue el efecto en los niños y en las niñas, pedir una reparación tomando en cuenta a quienes se les faltó al respeto y tener una actividad de sensibilización y además sí poner límites y sí poner alguna forma de consecuencia, pero es la última fase, después de que ya escuchaste, ya comprendiste, ya orientaste, ya sabemos por qué, ya sabemos qué es lo que entiende, lo que no entiende, etcétera. Y por el otro lado, también puedes trabajar por el grupo, para empoderar al grupo que pueda decir, esto no quiero que me lo digas, esto no quiero aprenderlo de esa manera como me lo estás compartiendo. Y bueno, puede ser que te des cuenta que el grupo necesite saber varias cosas. También puede ser que te des cuenta que no sea el único niño o niña compartiendo situaciones. Y si tú un día tienes miedo, vamos, si tú dices, yo no le quiero decir A porque no quiero que piense B, entonces hay que decírselo. Te estoy diciendo A, pero no quiero que pienses que es B. O sea, tendrías que decirle con claridad, te estoy pidiendo que guardes esos temas para aquí, para psicología, para con mamá o para este espacio en la escuela, no porque la sexualidad sea mala, sino porque en general ese es un tema pues que se trabaja a tal edad o porque en general ese es un tema que a la familia le gusta hablar o porque si te fijas está generando ansiedad en tus compañeros porque por eso te están diciendo que te calles. Entonces que se dé cuenta cuál es el efecto y sin miedo decirle, pero la sexualidad es muy bonita, la sexualidad tiene una expresión saludable y mira, es de esta forma, o sea, se lo dices con claridad, no quiero que pienses esto, no lo tomes así porque no es así, Ujú. ¿no? Mira, yo ahí apoyando esto que tú dices, hay que estar muy claritas y claritos, papá, mamá, las maestras, la escuela, qué está pasando con esa criatura, ¿sí? Porque a lo mejor efectivamente la ofensa es, por ejemplo, de tipo machista, sexista, donde él viene de una familia con ese comportamiento y sí está ofendiendo a sus compañeras y compañeros. Eso ya alguna vez lo trabajé y a uno de los niños se paró y le dijo al chico, ¿sabes qué? Deja de estar molestando. Es como si les jalara el pelo, les rompiera sus cosas o les hiciera algún daño. Es lo mismo. Porque también podemos pensar, a ver, que esto que dijo Gema lo apoyo muchísimo. Hay que ver qué le está pasando a la criatura, porque a lo mejor es como que llega un niño y que sabe mucho sobre geografía o sobre astronomía y viene y les platica a todos sus compañeritos y todos así, o de historia, y se quedan embobados, y de eso nadie dice nada, ¿no? Ujú, A menos que el niño utilice eso para ofender y decir, eres un estúpido, tú no sabes quién era el Petrarca o quién era quién sabe quién, ¿no? ujú. Eso pues puede saber mucho, pero si es para ofender y minimizar a sus compañeras y compañeros, eso no se vale, ¿sí? Es lo mismo, si en sexualidad vengo y les digo ofensivamente palabras soeces con contexto sexual o con contenido sexual, no se vale a decir, fíjate que yo sé que mi cuerpo se llama pene y vulva y me la veo, es decir, es lo mismo, ¿no? Entonces atender a que lo que conocen otros niños no lastime o maltrate a sus compañeras y compañeros. Cualquier conocimiento, sino al contrario, que abunde en el enriquecimiento del conocimiento de todo el grupo. Sí, claro.
aprender de la experiencia, ¿no? Así es, Un sí, enfoque resiliente sí, de los accidentes, de los errores, de la sobreinformación. sí. Tenemos otra pregunta. Dice, tengo un hijo de 7 años y después de un año me enteré que él sabía que para tener hijos se utilizan el pene y la vagina. Le pregunté si tenía alguna duda y me dijo que no es así, que lo deje así. Pero cuando traté de que hablara con su papá sobre el tema, se echó a llorar. ¿Cómo puedo manejar eso? Bueno, aquí había que ver por qué le produce llanto, ¿sí? Es decir, dolor o molestia o inquietud o miedo, angustia, no sé qué emoción está atrás de esto, ¿sí? Porque otra vez, había que ver de dónde sacó esa información, como tú sugeriste hace rato muy bien, para poder encaminar la charla, el diálogo que podemos tener con este niño, ¿sí? Porque evidentemente cuando él dice, sé que es así, pero no es así, entonces hay una contradicción, hay un contrasentido, entonces, y no quería platicarlo con su papá, pues a lo mejor mamá, como bien dijo Gema hace rato, pues tener una información básica, sencilla, de qué le está pasando a este niño, que le causa tanta angustia, pero ya sabe y lo está negando. No, no es así, pero no es así. Entonces, eso es lo que yo diría, investigar qué le pasa, platicar. Y tan mamá puede platicar con un niño varón como papá con una niña mujer. Es decir, son puntos de vista y hay que abordarlo. ¿Cómo manejarlo? Así, con mucho respeto y de dónde lo aprendió, cómo lo sabe, y a lo mejor si usar algunos esquemas ahí sí, no sé, o un cuento, los cuentos son muy útiles para poder trabajar estos temas que a veces son un poquito difíciles, ¿no? Sí, eh, no es muy raro, es bastante común que a esa edad un amiguito, una amiguita me haya hecho el favor de explicarme un poco más cómo se hacen los bebés. En el brinco entre los 7 y los 8 años, en los 8 años la inquietud por las células es fuertísima. Bueno, a los 7 años las células, pero a los 8 años, claro, es un poco rígido decir solo una edad, ¿no? Es flexible, pero primero las células y luego cómo se compartieron las células. De manera que entre los 7 y los 9 años, un montón de niños y niñas se van a decir cómo se forman los bebés, ya con una versión más que incluye los genitales, lo cual es verdad y lo cual es bonito. Entonces, lo que vamos a hacer cuando, aparte de todas las sugerencias que nos compartió Selma, lo que vamos a hacer es que voy a buscar ese material que nos dijo y voy a preparar como mamá o papá una versión linda de cómo se hacen los bebés para enriquecer esa versión que le dio el compañerito, la compañerita, que ya tiene, que ya no la voy a quitar, que ya lo que pasó, pasó. Y entonces a eso es a lo que nos referimos de agarrar el toro por los cuernos, pero le voy a platicar que cómo es bonito, cómo es una expresión de amor, cómo gracias a eso se puede formar la vida. Le voy a platicar, o sea, platicando un poco de, explorando un poco con inocencia, sin juicio de, fue lo que te platicó tu amigo, pues es un amigo muy platicador, ¿y qué entendiste de eso? O sea, antes de enojarme, antes de mostrar que por rechazo el tema o el avance del tema o que me lo ganó la oportunidad su amigo, explorar un poco con inocencia para ver qué entendió. Probablemente le cueste un poquito de trabajo al niño decir qué duda tiene, ¿no? Probablemente es como mucha información, pero lo que sí es muy importante es que yo agarre un buen material, una buena historia, que ponga una foto, y que explique de manera bonita cómo se hace el amor, porque el niño ya lo sabe. Y además, para que no nos pase esto que estaba en la pregunta anterior, pues puedo decirle al niño o a la niña que bueno, que yo lo amo, que es un tema que nos gusta mucho hablar en casa porque es muy especial, y que se espere a que sus compañeritas y compañeritos, sus papás les expliquen o en un contexto más educativo les expliquen al respecto. Y bueno, quizá algo que yo quiera enseñarle a mi hijo o a mi hija en esa circunstancia es saber qué hacer cuando un compañerito te platica cosas.
por lo que está diciendo aquí la pregunta, pues yo no veo una intención ni una grosería del otro niño, ¿no? Es una información técnica, o sea, no hay algo que me diga que hay una falta de respeto, pero bueno, por si acaso. Vamos a hacer una última, Selma, porque nos queda 2 minutitos y dice, ¿qué hacer si observamos que se están autoexplorando o manipulando sus genitales? Ese tema les causa mucho dificultad y mucha angustia a mamás y papás, Sí. porque es darse cuenta que sus hijas y sus hijos están sexuados y que están con sensaciones importantes. Pero vuelto otra vez, hay que ver cuál es el contexto, porque una cosa es explorar, conocer bien qué tengo, cómo soy, cuál es mis ojos, mi nariz y mi vulva y mi pene, y otra cosa es compulsiva y repetitivamente la criatura se esté eh, masturbando, ¿sí? Para bajar angustia por alguna razón, ¿sí? Bien sea porque esto es la única forma que tiene de bajar esa angustia porque está muy saturado en la escuela y muy inquieto por las calificaciones, o porque no es socialmente aceptado, o porque hay un abuso sexual por ahí, ¿sí? Entonces hay que explorar con eso que dijiste muy claro, Gema, bonito, y yo le agrego amoroso, cariñoso, respetuoso, y explorar que si hay cualquiera de estos elementos y que el niño esté o la niña esté abandonando sus tareas cotidianas porque está muy, muy metido en la masturbación y muy ajena al entorno y no socializa, o porque se hace un círculo vicioso, ¿no? Me masturbo porque estoy inquieta y angustiada o estoy muy mal en la escuela. Entonces, con lo único que me tranquilizo es con la masturbación, pero me entra culpa y entonces me siento muy mal y no cumplo en la escuela y no estoy bien, entonces me masturbo, ¿sí? ¿Sí me explico? Y si eso está siendo así, que el tiempo de estar haciendo otras cosas, jugando, brincando, saltando, viendo sus juegos, su Xbox y yo qué sé, lo dedica más a la masturbación. Ese es algo que sí hay que atender, y ahí sí hay un problema, que la masturbación sería el síntoma. En cambio, en la otra, donde es exploración, lo puede disfrutar. Por ejemplo, no puede estar comiendo helado todo el santo día porque le encanta. Si se excede en comer helado, pues lo que va a ganar es problemas en los dientes y problemas de salud y de sobrepeso, ¿sí? Entonces, no es malo comer helados, sino la forma en que esto se hace, ¿sí? Entonces, por eso hay que ver qué está pasando cuando sea muy compulsivo, muy repetitivo y muy exclusivo. Y también yo como mamá o como papá ver qué me produce, porque si me da tanta angustia, pues también le voy a transmitir angustia a la criatura. Entonces, revisen esto con esa parte amorosa y hacer un trabajo, porque a lo mejor no pasa nada, sencillamente está en el proceso de desarrollo emocional, cognitivo y físico de descubrir su cuerpo, y ya, y no pasa de ahí, ¿sí? Entonces, vean cómo es exploren su comportamiento, ¿sí? Que si es diferente a otros momentos, o, por ejemplo, hay chiquitos que en la misma escuela se están masturbando porque están muy angustiados de que les van a preguntar algo y no lo saben, ¿sí? Y entonces se masturban para bajar esa angustia. Y eso ya es un caso especial, ¿sí? Pero tranquilos, que parte del conocimiento del cuerpo es saber que tiene sensaciones, como parte de saber que un helado sabe rico y ya, y frillecito y chocolate o vainilla o yo qué sé. Yo diría eso. Muy bien. Pues muchas gracias. Tenemos una última. Dice, ¿está bien enseñarle a los niños los procesos de las niñas y viceversa en torno a sus órganos sexuales y cambios físicos? Sí, está bien, sí es mejor, es más saludable, hay que hacerlo. Sí. Muchas gracias, Selma, por tu espacio, por tu humildad, por tu disposición para compartir. Un abrazo a la familia de Selma. Muchas gracias por su tiempo, por su compromiso con el tema, que pues es lo que necesitamos, ¿no? Mamás, papás, profesionales comprometidos. Espero que les haya sido de utilidad
y vamos a poner a partir de la otra semana, porque ahorita estamos elaborando los pasados, vamos a ponerlos en el canal de YouTube del Instituto EFESA, los videos, así que por ahí los podrán revisar. Un abrazo, niñas, niños. Gracias por venir a la videoconferencia. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Nos vemos.